Hay una palabra que Dios ha puesto en mi corazón, dándole continuidad a lo que hemos venido hablando. Y creo que todo lo que hemos venido hablando es muy importante para nuestras vidas. No nos toman los acontecimientos por sorpresa, porque ya sabemos lo que va a pasar. Ya estamos enterados de parte de Dios de todo lo que está a punto de ocurrir en la tierra. Y estar aquí creo que es tan importante porque recibir estas palabras nos hace estar apercibidos de lo que viene. Nunca desprecies esto. Yo sé que esto es un tema que a veces no se predica, que a veces no se enseña, de pronto porque parece un poco tedioso o difícil, pero en esta iglesia sí se enseña. Y creo que es el mensaje más importante para estos tiempos, el mensaje de lo que va a pasar. Cristo viene, tienes que prepararte. Este mundo va a estar bajo juicios, bajo calamidades. ¿Quieres escapar de eso? Tienes que escuchar estas palabras, tienes que estar listo, creer que tu corazón está firme en Dios. Y hace 8 días estuvimos hablando del mensaje de los 3 ángeles y hoy vamos a hablar de las 7 copas de la ira de Dios, o de ese juicio final, que ya es la recta final de la gran tribulación. Pero antes quiero que leamos lo que dice Apocalipsis capítulo 14. Dice la palabra de Dios así, préstale mucha atención. Miré y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda, y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado. Pues la mies de la tierra está madura, y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Amén. Clarísimo, ¿cierto? Vamos a estudiar lo que la palabra de Dios dice, que queremos que el Espíritu Santo sea quien nos interpreta hoy las Escrituras. Entonces, ¿qué tal si oramos y le pedimos al Espíritu Santo de Dios que esté aquí, dando esta palabra para que podamos recibirla con mucho amor y para que esta palabra transforme nuestras vidas? De verdad que esta palabra que recibimos hoy eduque nuestra alma, nos aliste para lo que viene. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy estamos aquí dispuestos, disponibles para ti, Señor. Tenemos un corazón enseñable, tenemos oídos abiertos, ojos abiertos a tu palabra, y queremos, Señor, hoy ser esa buena tierra que recibe con mansedumbre la palabra implantada que tú traes, para que esa palabra salve nuestras almas, para que esa palabra, Señor, modifique nuestra manera de pensar de acuerdo a cómo tú piensas. Que tu palabra, Señor, haga que nuestra voluntad esté sometida a tu palabra, y que también, Señor, este mensaje que traes a nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús, tenga un poder que nos ayude a controlar nuestras emociones y a vivir para ti, Señor, y a no dejarnos engañar por las cosas de este mundo, por los ataques que el enemigo a veces levanta contra nosotros, sino que podamos estar firmes en contra de las acechanzas del diablo, mantenernos en pie hasta que tú regreses, creyendo, Señor, que pronto vendrás y nos levantarás de esta tierra, y estamos muy atentos a eso. Y yo te doy gracias, Padre, y te doy gloria por permitirnos estar esta mañana. Hoy te alabamos, Señor, por todo lo que pase aquí, lo que pasa aquí, todo es para ti, todo es para que tú seas glorificado, Señor, y nosotros prometemos poner todo nuestro corazón y disponerlo para ti, Señor, y tú haces lo demás, y tú traes el convencimiento a nuestro espíritu, y tú haces todo lo que solamente tú haces, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Listo. Ok, entonces aquí está hablando de 2 acontecimientos. La cosecha, las 2 cosechas, digámoslo así, que son la siega y la vendimia. Primero habla de una siega que Jesús va a hacer, porque dice la palabra que Él viene
con una corona de oro sobre una nube con una hoz, y va a pasar esa hoz en la tierra para cegar el trigo, que sabemos se refiere a todas esas personas que van a ser levantadas y van a ser llevadas al cielo. Pero luego habla de la vendimia, que las uvas ya están listas para ser recogidas y llevarlas al lagar para ser exprimidas. Las dos tienen un significado muy importante y quiero que lo estudiemos un poco, porque aunque hay diversas interpretaciones, y se las voy a decir para que ustedes también pues decidan también qué creer, quiero decir algo claro acá, y es que como pastor yo estoy entregando este mensaje porque Dios así me guió a hacerlo, pero lo que tú hagas con el mensaje es decisión tuya. Tú decides si lo crees, si no lo crees, si lo practicas, si no, si te alistas o no, si le hablas a otros de esto o no lo haces, eso ya es cuestión tuya. Pero yo quiero zafarme de toda responsabilidad, yo quiero entregarles a ustedes un mensaje, porque es un mensaje muy oportuno y muy importante. Como dijo Pablo, yo tengo mis manos limpias de la sangre de ustedes. Así también dijo Jeremías, levantó sus manos y dijo, mis manos están limpias de la sangre de ustedes, porque no he rehusado hablar el mensaje que Dios me dio, lo que ustedes deben escuchar, porque este es un mensaje muy importante. Estamos en los últimos tiempos, Cristo viene pronto, nos vamos con Cristo. ¿Cuántos se van con Cristo? No, ¿cuántos nos vamos con Cristo? Entonces es de suma importancia que tú le prestes la atención que esto merece, porque es la palabra de Dios. Entonces concéntrate en lo que Dios tiene para nosotros hoy. Y este tema de la siega que dice la palabra, la mies está madura, ya están listas las personas para recoger, para sacar de la tierra. Algunos lo interpretan como el arrebatamiento de la iglesia, que es cuando el Señor pasa la hoz y se lleva a su gente, porque evidentemente es un rapto, ¿no? O sea, es que el Señor saca una cantidad de personas de la tierra. Entonces eso ha llevado a otra hipótesis que creen muchas personas también, y es que el rapto de la iglesia es ahí en ese momento y no antes de la gran tribulación. Que la iglesia se va después de haber sufrido los sellos, las trompetas y todos los juicios que ya hemos hablado, y ya cuando está a punto de desatarse lo último, que son las 7 copas de la ira de Dios, entonces Dios saca a su iglesia y se la lleva. Esa es la otra hipótesis. Solamente estoy planteándoles las hipótesis, ¿ok? No estoy diciendo que esta o esta es la correcta, solo les estoy diciendo lo que la gente piensa o cómo se han interpretado estas enseñanzas acá en Juan. La otra, y es por la que yo personalmente más me inclino, es que si es un rapto, si saca al Señor un grupo de personas de la tierra, es una gran cosecha de almas de personas que son salvas durante la gran tribulación, que la iglesia ya se fue, que la iglesia se fue antes de que comenzaran los juicios, porque esa es nuestra posición teológica, y creo que yo te he dado muchos versículos y mucha Biblia que respaldan esa posición. Dios prometió librar a su iglesia de la ira que viene sobre el mundo. Entonces nosotros creemos que el Señor nos va a sacar de la tierra antes de que vengan los juicios, porque también, según la historia, ese ha sido el modus operandi de Dios. Dios siempre sacó su gente antes de traer juicio sobre la tierra. Lo vimos con Enoc, lo vimos con Lot, lo vimos con Moisés, el pueblo de Israel en varias ocasiones, cómo Dios los sacaba antes de que viniera el juicio. ¿Sí estás de acuerdo conmigo o no? Ahora, entonces nos vamos, la iglesia se va, es arrebatada con Cristo. Además, el rapto de la iglesia no es el último rapto, el único rapto que aparece en la Biblia. En la Biblia aparecen 7 raptos o 7 ocasiones en las que Dios saca a alguien de la tierra, librándolas de algo. Por eso al parecer también es como un rapto que Dios hace en medio de la gran tribulación, muy posiblemente al final de la gran tribulación, que concuerda con lo que hablamos de Apocalipsis 7, cuando Juan vio una gran multitud de todo pueblo, de toda lengua y de toda nación, que vestían ropas blancas, llevaban palmas en sus manos y alababan al que vive. Uno de los ancianos le preguntó a Juan, ¿quiénes son estos? Y Juan le dijo, no sé, dime quiénes son. Y entonces el anciano le dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y no han dejado manchar sus vestiduras. Ahora estarán adorando al Cordero día y noche, estarán para siempre adorando al Señor, están ahí. También habíamos visto una sombra de unas almas que estaban bajo el altar, que clamaban justicia y venganza por su sangre. Eso también lo vimos, ¿se acuerdan?
Entonces, sí aparece en la Biblia, tanto en Apocalipsis 7 o aquí Apocalipsis 14, que un grupo de personas muy grande, una gran multitud, miles de personas de todo pueblo, nación, lengua, son sacadas de la tierra y son llevadas. Por lo tanto, creo que, no estoy seguro, eso sí, si es en la mitad o al final, pero sí de lo que estoy seguro es que sacan a un gran grupo de personas y el Señor se los lleva al cielo para que estén con nosotros en las bodas del Cordero y para que sean parte de la esposa de Cristo, que es esa primera ciega que está haciendo el Señor acá, que es de lo que está hablando. ¿Sí me copian, verdad? Ok, aquí vamos. Entonces, me gustaría darte un contexto profético para que veas que no solo Juan habló de esto, también el profeta Joel habló de esto. En el capítulo 3, versículo 13, el profeta Joel nos dice estas palabras, escúchala. Den rienda suelta a la hoz. ¿Se acuerdan que Jesús llevaba una hoz en su mano? Lo que leímos en Apocalipsis. Es la culminación, dice, den rienda suelta a la hoz porque la cosecha está madura. Las mismas palabras. Vengan, pisen las uvas porque el lagar está lleno. Los barriles rebosan con la perversidad de esas naciones. Miles y miles esperan en el valle de la decisión. Es allí donde llegará el día del Señor. El sol y la luna se oscurecerán y las estrellas dejarán de brillar. La voz del Señor pronto rugirá desde Sión y tronará desde Jerusalén. Y los cielos y la tierra temblarán, pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza firme para el pueblo de Israel. Entonces aquí el profeta Joel está hablando de un acontecimiento también doble, que es una siega y una vendimia. ¿Sí te diste cuenta? Entonces la hoz viene, recoge unas personas, pero luego recogen unas uvas e inmediatamente las llevan a algo que se llama lagar, donde se ponen las uvas para ser exprimidas y sacar el jugo de la uva. Eso es el lagar. Ya les explico un poco más de esto. Entonces, la visión que tiene Joel es tan similar a lo que dice Juan, que sabemos que está hablando de lo mismo, porque acompaña su mensaje con otras señales que también están para acontecer en el final de los tiempos. El sol se oscurecerá, ¿cierto? Todas estas cosas que ya estudiamos cuando hablamos de las señales de los últimos tiempos. Entonces, todo esto viene a acontecer en este instante. Una gran cosecha de personas será sacada de la tierra y entonces luego se recogerán las uvas maduras y se llevarán para ser exprimidas. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Entonces, es casi literalmente igual al profeta Joel lo que dice Juan. Esta siega, como lo dije, va en concordancia con lo que está en Apocalipsis 7. Creemos que está hablando de lo mismo y muy posiblemente va a ocurrir en el final, ya justo antes de que se van a derramar los últimos 7 juicios, que son las 7 copas de la ira de Dios. Ya estamos a punto de llegar al final de este pedazo de nuestra serie. Ya estamos terminando la gran tribulación. Entonces, estamos bendecidos, ¿cierto? Y creo que hemos aprendido cosas buenas que nos van a ayudar muchísimo. Ahora, para hablarte de los 7 raptos que te dije, te los voy a nombrar como para que los tengas en cuenta. El primer rapto fue, o el primer rescate, ¿quién fue? Enoc. ¿Se acuerdan quién fue Enoc? Yo ya hablé de esto, pero déjame te lo recapitulo un poquito. Enoc desapareció, fue raptado, Dios se lo llevó. Y es la imagen más clara de cómo será el arrebatamiento de la iglesia, porque Enoc simplemente desapareció en un abrir y cerrar de ojos, como va a pasar con la iglesia. Pero Enoc tenía un hijo. ¿Cómo se llama el hijo? Matusalén, ¿cierto? Que es el reloj de Dios en aquel entonces para medir los tiempos. Matusalén significa que cuando éste muera vendrá el fin, y tal cual fue. Cuando murió él, entonces vino la destrucción de la tierra a través del diluvio, que Noé preparó un arca, y ya tú te sabes esto. Entonces, aquí estamos viendo una similitud tremenda. Luego, Matusalén tuvo otro hijo. ¿Cómo se llama el hijo de Matusalén? Lamec. Y Lamec vivió 777 años, que es el número del Mesías, lo cual también nos dice que en estos últimos tiempos ya viene Jesús otra vez. Y como Jesús dijo en Mateo 24, en el Sermón del Monte de los Olivos, que los últimos tiempos serán como en los días de Noé. Entonces es exacto, ¿sí?, lo que está pasando. Dios saca a la iglesia, hay un reloj profético que es el reloj de la nación de Israel, que nos anuncia los tiempos, nos muestra cómo están las cosas. Ahí sabemos cómo va
el transcurrir de las profecías bíblicas. Ahora, Lamec tuvo un hijo. ¿Cómo se llamaba el hijo de Lamec? Noé. Y Noé fue quien construyó el arca, donde se salvaron algunas personas, es decir, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos, no más. Todos los demás murieron. Entonces, Enoc es un claro ejemplo del arrebatamiento de la iglesia. Noé es un claro ejemplo de las personas que se quedan en la gran tribulación, pero que son salvas, que en medio del juicio pueden ser salvas, como es lo que estamos hablando de esta ciega, que muchas personas salen de en medio de la gran tribulación y son llevadas al cielo en un rapto, donde ellos se van con el Señor. Y quiero también resaltar algo acá, ya que estamos hablando de esto, es que cuando terminamos de leer ahí en Apocalipsis, dice la palabra que intentaron destruir a Israel, pero no pudieron. ¿Y cuántos saben que, eso ya lo hablamos, ¿no? Israel es el pueblo de Dios. ¿Se acuerdan cuando estuvimos hablando de la mujer, el dragón y el niño? ¿Quién es la mujer? El pueblo de Israel, y que ha sido perseguida por el dragón, tratando de destruir esta nación como de lugar. Durante la historia han sufrido exilios, persecución, holocaustos, han sufrido de todo, campos de concentración. Aún así, ellos siguen siendo nación y se mantendrán como nación hasta el final, porque según Joel, dice la palabra que Dios estará con su pueblo Israel y Dios lo guardará de todo esto que va a pasar. O sea, de estos juicios que van a ocurrir ya en la recta final, Israel va a ser guardado. Ahora, el segundo rapto que aparece en la iglesia, ¿cuál es? El de Moisés. Moisés, cuando hablamos de los dos testigos, hablamos de Moisés. ¿Cuántos se acuerdan? Que Moisés murió, sí, pero el diablo quiso pelear con el arcángel Miguel para robarse el cuerpo de Moisés, y el arcángel Miguel no lo dejó, porque había un plan con Moisés. Y entonces Moisés es figura de esas personas que mueren en Cristo, pero resucitarán en la resurrección de los muertos, que serán arrebatados con el Señor. Porque se acuerdan cuando leímos en Tesalonicenses, al sonido de la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estemos vivos seremos transformados en cuerpos incorruptibles y volaremos con Jesús y estaremos con Jesús en las nubes, y luego iremos a casa al tercer cielo con papá. ¿Se acuerdan que hablamos de eso? Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Aquí hay cosas poderosas, porque Moisés es un tipo de esas personas que murieron, pero que serán resucitadas de la muerte y arrebatadas con el Señor y llevadas al cielo. Cuando hablamos de los dos testigos, vimos que Moisés aparece en el monte de la transfiguración juntamente con Elías. Los dos están ahí. Los dos están ahí en cuerpo, una gloria les rodea. Dios dice, este es mi hijo amado, porque Jesús también estaba, él se transfigura y dice, a él oíd, y luego estos dos desaparecieron, pero ellos, por varias cositas, creemos que son los dos testigos del Apocalipsis, que también hablamos de ellos. ¿Estamos? Ok, el tercer rapto es Elías. ¿Cuántos conocen la historia de Elías? Elías fue llevado por un carro de fuego y él profetizó sobre el cautiverio que vendría a Israel de 70 años por el imperio babilónico. Pero años después de que él fue llevado al cielo, vino toda la dispersión por el reino asirio, que acabó con la nación de Israel, con el reino del norte mejor. Acabó con ellos. Cuando hablamos de los imperios vimos esto. Es que ya hemos visto muchas cosas, ¿no? Ustedes se las han aprendido todas, ¿cierto? Si hacemos un examen final, ¿todos respondemos bien? Sería chévere hacerlo. O pasar al frente acá y hacer preguntas. Ya hemos visto muchísimas cosas. Resulta que el reino de Israel se dividió en dos, ¿sí? El reino del norte, el reino del sur. El reino del norte con su capital Samaria, el reino del sur con su capital Jerusalén. Ellos se dividieron, pero cuando vino el imperio asirio, ellos dispersaron a los israelitas. Los israelitas prácticamente desaparecieron. Solo se conservó la nación de Judá, que es lo que conocemos hoy como los judíos. Y al pueblo de Israel llamamos los judíos. Sí, y yo sé que hay dispersos por el mundo de las 12 tribus, y Dios va a escoger para el final de los tiempos 144,000, 12,000 de cada tribu, que eso ya también lo vimos. Pero entonces Elías también estaba anunciando juicios, y después de Elías vino juicio también, pero Dios lo sacó antes. Y es esa figura otra vez de lo mismo que Dios siempre hace. Dios saca a los suyos antes de que venga la destrucción. Luego, el siguiente rapto, ¿quién creen que fue?
Jesús. Jesús resucitó de la muerte, se presentó con pruebas indubitables ante sus discípulos, más de 500 personas lo vieron y luego todos los hombres vieron cómo se elevaba y se iba al cielo. Una nube lo rodeó y desapareció. Y entonces dos varones ahí que estaban mirando, que muy posiblemente son Elías y Moisés como los dos testigos, dijeron: varones galileos que estáis mirando, así como ustedes vieron que Jesús se fue, así regresará en una nube. ¿Y cuántos creen que regresará? Pero luego vamos al siguiente rapto. ¿Y cuál es? El número 5, el rapto de la iglesia. Los anteriores ya se dieron todos, pero ahora sigue el quinto, es el próximo. Es el arrebatamiento de la iglesia, cuando nosotros seremos levantados por el Señor y estaremos con Él en la gloria. El sexto es los dos testigos, que ellos fueron asesinados, estuvieron en una plaza 3 días, 3 noches allí, luego resucitaron y Dios los arrebató, se los llevó al cielo con Él. De eso también hablamos. Y el séptimo entonces es este del que estamos hablando hoy, cuando se pasa la hoz y cuando se sacan esas personas que guardaron su corazón, que no se dejaron marcar por la bestia, que no adoraron la imagen de la bestia, que creyeron en Jesús como su Salvador, que se aferraron al mensaje del Evangelio, no dejaron manchar sus vestiduras, y entonces serán arrebatadas también y llegarán con el Señor allá en la gloria. Pero inmediatamente después, en el versículo 17, si no estoy mal, el versículo 17 habla el Señor de la vendimia. ¿Y la vendimia qué significado tiene? Pero primero díganme si quedó claro lo de la siega. ¿Sí está claro? ¿Amén? ¿Nosotros nos vamos en esa siega? No. O bueno, si te quieres quedar, sí. ¿En qué nos vamos nosotros? En el arrebatamiento de la iglesia. Amén. Nadie se va a quedar acá. Yo pregunto esto mucho, pero es que en serio, yo no quiero que se quede ninguno. Yo quiero que todos nos vayamos con Cristo. Nos vamos todos. Amiguis. Ahí subiendo al cielo, ya rico. Ah, qué descanso, qué alivio. Todo lo que se viene sobre el mundo no vamos a estar acá. Pero la gente que se queda, porque como mucha gente va a ser salva, muchos que no creen hoy, pero han escuchado el mensaje, ellos van a creer. Cuando vean que se desapareció un montón de personas al mismo tiempo, ¿qué van a decir? Lo que dijo mi tía la canzona, lo que dijo mi abuelo, lo que decía mi amigo ese que iba a esa iglesia. Oiga, es verdad, desaparecieron millones de personas y todas cristianas. Entonces dime si eso no va a causar en las personas como, entonces esas personas que fueron avisadas, que aunque no decidieron por Cristo, pero estaban enteradas del mensaje, ellas son parte de toda esa cosecha de la que está hablando acá, de esa siega que el Señor va a hacer para recoger el trigo de la tierra y llevarlo al granero y llevarlo al cielo. Y aunque también esto se ha interpretado como el juicio de las naciones, concordando con Mateo 13, donde está el juicio de las naciones, donde dice que los cabritos se ponen a un lado, los hijos al otro, las ovejas al otro, y específicamente esos que no son destruidos, que no son juzgados, entonces son los que pasan al milenio, ¿sí? Es una interpretación también de este pasaje. Pero yo la verdad me inclino más por lo que estamos hablando. Entonces, ahora viene la vendimia. Ponle mucho cuidado a esto, porque dice la palabra, si quieren leamos otra vez el versículo 17 de Apocalipsis, capítulo 14, dice: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado, escucha, el lagar fuera de la ciudad, interesante. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. 1600 estadios equivale a más o menos 300 kilómetros. O sea que es un gran terreno, ¿cierto? 300 kilómetros. Lo impresionante es que la sangre corre por 300 kilómetros y sube hasta el freno de los caballos. ¿Dónde tienen los caballos el freno? En la boca.
¿Será que es literal que la sangre, va a haber tanta sangre en esta vendimia, va a haber tanta sangre en estas plagas finales, en este furor, en estas copas de la ira de Dios, en lo que viene de aquí en adelante, que la sangre llegará hasta el nivel de la boca de los caballos? Donde se desate esta gran guerra que es la sexta de las copas de la ira de Dios, es la guerra del Armagedón, donde se llaman las aves del cielo a comer las carnes de todos los muertos, porque serán tantos muertos que las aves migrarán de todo el mundo para comer esas carnes de los muertos. Que el río Éufrates van a venir por ese camino los reyes de Oriente, dice la palabra, y ese río se llenará. O sea, es una cosa tremenda. Lo que va a pasar acá es muy fuerte, porque aquí habla del lagar. Di conmigo lagar. Lagar es como una especie de barril donde se echan las uvas maduras cuando se recogen de la cosecha, y entonces una persona con pies descalzos se mete en ese barril y comienza a pisar las uvas, a exprimirlas para sacarles todo el jugo. En la parte inferior hay unos orificios por donde sale ese jugo y entran en un recipiente y de ahí se saca ese jugo. Entonces el ejemplo que nos está poniendo acá el Señor es que Jesús vendrá, porque está hablando de Jesús, y Él mismo pisará esas uvas en el lagar de la ira de Dios. Y ese jugo que sale es la sangre de todas estas personas que se regará y que llenará hasta 300 kilómetros aproximadamente. Es una cosa fuerte, ¿no? Entonces te voy a leer algo muy fuerte para que veas lo que dice la Biblia en Isaías capítulo 63 versículo 1. Presta atención. Isaías 63, 1. ¿Quién es este que viene desde Edom, desde la ciudad de Borsa? Hago un paréntesis. Borsa significa vendimia. Eso es chévere porque conecta las cosas. ¿Quién es este que viene desde Edom, desde la ciudad de Borsa, con sus ropas teñidas de rojo? ¿Quién es este que lleva vestiduras reales y marcha en su gran fuerza? Soy yo el Señor, proclamando su salvación. Soy yo el Señor, quien tiene el poder para salvar. ¿Por qué están tan rojas tus ropas? Como si hubieras estado pisando uvas. ¿Sí ven que tiene que ver con lo que estamos hablando? Y luego dice, estuve pisando el lagar yo solo, no había nadie allí para ayudarme. En mi enojo he pisado a mis enemigos como si fueran uvas. En mi furia he pisado a mis adversarios, su sangre me ha manchado la ropa. Ha llegado la hora de cobrar venganza por mi pueblo, de rescatar a mi pueblo de sus opresores. Estaba asombrado al ver que nadie intervenía para ayudar a los oprimidos, así que yo mismo me interpuse para salvarlos con brazo fuerte y mi ira me sostuvo. Aplasté a las naciones en mi enojo, las hice tambalear y caer al suelo y derramé su sangre sobre la tierra. Entonces Isaías, un profeta de Dios del Antiguo Testamento, nos está mostrando el mismo panorama que nos está mostrando Juan allí en Apocalipsis capítulo 14, que consiste en que Jesús mismo viene con sus vestiduras blancas a pisar el lagar donde están las uvas con el furor de la ira de Dios, y Él mismo va a pisar a sus enemigos y la sangre se va a derramar, es lo que está diciendo, y esa sangre va a manchar sus vestiduras. ¿Están conmigo? Yo sé que esto suena muy fuerte, pero ¿cómo es que Jesús va a hacer algo así? No es el Jesús de amor que hemos visto. Siempre hemos hablado de un Jesús que es amor, que tiene misericordia, que es paciente. Por supuesto, Él es amor, Él es nuestro Dios, pero Él es justo. Y llegó el momento de la justicia, llegó el momento en el que toca dar el castigo, porque Dios nunca ha dejado de ser justo. Dios es justo y cada pecado tiene que ser castigado. Y es Dios quien hace justicia, y si Dios no la hace, entonces ¿quién la hace? Entonces todas las personas podrían hacer lo que quieren y destruir, matar, dañar, violar, asesinar, hacer masacres porque nadie les juzga, porque nadie les ve, porque nadie hace nada. No, hay un Dios justo, juez, que mira desde el cielo y sabe lo que está pasando en la tierra. Y que tiene que venir con esa justa retribución para castigar el pecado de la humanidad, para castigar el pecado de las naciones. El momento de la ira está muy pronto de venir sobre la tierra. Y este pedacito que falta es la parte más cruenta de todo, porque es cuando hablamos de sangre a estos niveles. Es cuando Jesús mismo viene y hace justicia.
Pero no, esto suena muy difícil. Mira, yo quiero decirte algo. Dios es bueno. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? Y todos estábamos destinados a la muerte, todos. Isaías dijo que nuestros pecados hicieron un muro entre Dios y nosotros. Pablo en Romanos dijo que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, que no había ni uno solo justo, no hay en el mundo uno solo que haga lo bueno, y todos estábamos condenados a la muerte, todos estábamos condenados al castigo, porque Dios como juez justo tenía que dar la retribución según cuál haya sido la obra de cada uno. Pero en su infinito amor y en su infinita misericordia envió a Jesucristo a esta tierra para que se vistiera de nuestros pecados. Y Jesús aceptó esto. Y Jesús se puso nuestra ropa de pecado y fue castigado por nosotros en esa cruz hasta la muerte. Él recibió todo el castigo de la ira de Dios. ¿En qué consiste el plan de salvación? En que la ira de Dios venía sobre mí, pero Dios me dio una alternativa y se llama Jesucristo. Si tú crees en Jesús como tu Señor y Salvador y aceptas que Él haya pagado tu condena, tú quedarás libre de todo castigo y de toda culpa y no tendrás que soportar la ira de Dios sobre tu vida. ¿Y cuánto tiempo lo ha hecho el Señor? Vamos en 2000 años de gracia, 2000 años donde Dios ha extendido su mano abierta, pasando por alto los pecados de la humanidad, diciendo: si una persona cualquiera, no importa lo pecadora que sea, decide entregar su vida a Cristo, aceptar el sacrificio de Jesús, aceptar a Jesús como su Salvador, entonces a esa persona se le entregará una nueva identidad, se le entregará un nuevo nacimiento, una nueva naturaleza. Todo el pasado quedará borrado, todo su expediente quedará en el olvido, ya nunca nadie más se acordará de ello, y Dios no se acordará de ello, y esa persona será inocente, completamente justa, porque es una persona nueva. De esa manera Dios en su amor decidió salvar a todos aquellos que quieran aceptar esa salvación. Y ese es el plan que predicamos. ¿No te parece poderoso? Por eso es tan importante decirle a las personas que reciban a Jesús. Si no dejas que Jesús pague tu deuda, tendrás que pagarla tú. Y si Jesús ofreció su vida, su sangre para pagar tu deuda, ¿no te parece que sería muy necio despreciar ese pago? Decir: Jesús, no quiero que pagues mi deuda, yo la pago. Eso es lo más tonto que puede hacer una persona en la vida. Cualquier ser humano que tome esa decisión de rechazar a Cristo y él hacerse responsable de su pasado, de sus pecados, se estará enfrentando a un horrendo juicio. Se estará enfrentando a ser parte de esas uvas que serán pisadas allá en el lagar del furor de la ira de Dios, dice la palabra del Señor. Entonces, cuando Jesús viene a hacer esto, es muy corto realmente el tiempo, es muy breve su juicio. Él viene y lo hace y ya, acabó con todo y listo. Y si tú mides su misericordia y su amor, que ha sido por generaciones, que se ha extendido su paciencia durante milenios, y ahora vemos a Jesús en ese pedazo tomando su lugar de juez y haciendo lo que tiene que hacer, yo creo que tú puedes reconocer al Señor como un Señor misericordioso, como un Dios de amor que te dio a ti la oportunidad de ser una nueva persona. Porque somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Jesús vino, borró nuestros pecados, ya no tenemos culpa, ya no tenemos pasado, por favor. Somos inocentes. Aleluya. ¿Cuántos son inocentes aquí? Eres justo, porque somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por lo que hizo nuestro Señor Jesucristo, Romanos 5:1. Es lo que hizo Él por mí, lo que me da a mí un lugar de santidad, lo que me permite estar exento de todo el castigo que merecía. Pero el que no aceptó eso, es que incluso durante la gran tribulación Dios diseñó un plan de salvación. Dios es tan bueno que aún en medio de los juicios envió sus 2 testigos. Los va a enviar 144,000 israelitas a predicar el evangelio por todo el mundo, para que la gente aún en medio de lo que viene, en medio de este orden mundial que se va a levantar, puedan recibir su salvación. De verdad que tenemos un Dios bueno, que ya hasta el final, cuando ya definitivamente está a punto de consumarse todo, consumarse su ira, entonces pues ahí ya viene el momento y no hay nada más que hacer.
Entonces yo quiero que mires cómo es la misericordia de Dios. Dios es bueno, pero Dios tiene que limpiar la tierra para prepararla para lo que viene. Porque Dios va a hacer cielos nuevos y tierra nueva. Entonces, básicamente tú no tienes que beber el cáliz de la ira de Dios porque Jesús ya lo bebió por ti. La noche antes de morir Jesús dijo: Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y ante el silencio de Dios, Jesús entendió que tenía que beber la copa. Entendió que tenía que beber de la ira de Dios, y toda la ira de Dios cayó sobre Jesús. Fue Jesús quien estuvo allá en ese lagar, siendo pisoteado hasta la muerte, siendo exprimido, su sangre derramada, su sangre puesta por el piso. ¿Qué fue lo que pasó allí en esa cruz? Jesús se puso en ese lugar para recibir nuestro castigo. Y es tan sencillo hoy, solamente es aceptar que Jesús es nuestro Salvador. Ese es mi Dios de amor. En Él hemos creído y por Él tenemos vida eterna. Y Jesús, dice la palabra en Isaías, en Filipenses 2, fue obediente hasta la muerte de cruz. Y eso es para valorarlo de nuestro Señor Jesucristo, porque Él fue obediente durante su vida, pero fue obediente hasta la muerte. Cuando estuvo a punto quizá de desistir, de arrojar la toalla, de decir ya no lo hago, Padre, si es posible, pásame esta copa, y el Padre no se lo permitió. ¿Sabes qué hizo Jesús? Continuó en obediencia hasta la muerte. No era algo bonito beber esa copa de la ira de Dios, pero Jesús prefirió beberla en obediencia al Padre por amor a nosotros, para que nosotros tengamos una salida, porque si no hubiese sido así, todos estaríamos condenados. Gracias a Dios por Jesucristo. Porque era el único que podía hacerlo. Nadie más podía expiar los pecados de nadie, porque nadie había justo, nadie había santo, nadie en la historia excepto Jesús vivió una vida perfecta. Por eso solo la sangre de Jesús podía a nosotros redimirnos de esa maldición. Y Jesús lo hizo, se entregó, pagó por nuestros pecados, nos dio vida eterna. Ahora lo único que tú y yo tenemos que hacer es creerlo, aceptarlo, recibir a nuestro Señor Jesucristo, decirle: Señor, tú eres mi Salvador, tú eres mi Dios. Que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor, que si crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Salvo de la condenación eterna, salvo de la ira que viene sobre el mundo. Salvos, ¿por qué? Porque Cristo pagó nuestra condena. Es el evangelio que predicamos. Dios es bueno y hay una puerta abierta para escapar de la ira de Dios. Y se llama Jesucristo, a través de quien tenemos perdón de pecados y entrada al reino de Dios. Entrada al reino eterno de Dios, aceptando a nuestro Señor como Salvador. Pero para este punto donde estamos leyendo en Apocalipsis, aquí ya lo que fue, fue. Hasta este momento, ¿cuántas personas pudieron ser salvas o van a poder ser salvas ahí, pero aún así no van a aceptar el sacrificio de Jesús? Y entonces Isaías lo ve con sus vestidos manchados de sangre y le pregunta: ¿por qué tienes tus vestidos manchados de rojo? Es que yo mismo pisé, dice Jesús, yo mismo piso el lagar del furor de la ira de Dios, yo mismo piso esas uvas, yo pongo mis pies sobre sus enemigos hasta derramar su sangre. Y suena tan duro, pero mira lo que dice la palabra en Apocalipsis en el capítulo 19, cuando viene la segunda venida de Cristo, que luego hablaremos de eso, pero solo déjame tocar lo que vio Juan. Dice la palabra en Apocalipsis 19:13, estaba vestido de una ropa teñida en sangre. ¿Cómo estaba la ropa? Teñida en sangre. Y su nombre es el Verbo de Dios. O sea, Jesús específicamente de quien está hablando. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. ¿Tú sabes quiénes son esos? Nosotros. Vamos a venir con Jesús en caballos blancos en su segunda venida. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa, escucha, y él pisa el lagar del vino, del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores.
Es Jesús quien aparece en escena aquí. Es Jesús en su segunda venida. Juan lo vio, sus vestidos estaban teñidos de rojo. Él vino a pisar el lagar del furor de la ira de Dios. Él vino a hacer justicia, a retomar el control de la tierra. Él va a venir, porque todo esto Dios no lo está diciendo de antemano, pero aún no ha ocurrido, pero va a ocurrir después de los juicios, después de que se desaten este cáliz, porque habla de las 7 copas, porque está hablando del fruto de la vid, que es simbólico, es con la sangre derramada. Está poniendo 7 copas que traen juicio sobre la tierra. Lo que está a punto de pasar después de lo que ya pasó, de lo que vimos, es mucho más fuerte. Entonces estás derramando las copas de la ira de Dios. Y aquí viene Jesús con sus vestidos teñidos en sangre a pisar el lagar del furor de la ira de Dios, pero dice la palabra que con la espada de su boca los destruirá a todos en un segundo. Porque las naciones se unirán para pelear contra Israel. Todas las naciones vendrán en contra de Israel, y entonces Jesús es cuando interviene y entra en su segunda venida. Y ahí entonces también entramos nosotros con Él. Pero Él es nuestro Señor y de Él está hablando la Escritura. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. ¿Cuántos lo creen? Aleluya. Ahora, cuando leíamos en Apocalipsis en el capítulo 4, 5, que dice la palabra que Dios estaba en el trono y tenía un rollo en su mano. ¿Cuántos se acuerdan de eso? Y decían en el cielo: ¿quién es digno de desatar los sellos? Porque el rollo tenía 7 sellos. Buscaron en el cielo y no encontraron a nadie que los pudiera desatar. En la tierra tampoco nadie podía hacerlo. Debajo de la tierra tampoco, hasta que apareció el Cordero inmolado, Jesucristo. Y todos decían a gran voz: digno eres de desatar los sellos. Digno eres. Y era el Cordero de Dios quien toma ahora de las manos de allí en el trono este rollo que son las escrituras de la tierra y comienza a desatar los sellos. Y todo lo que ha pasado hasta aquí es Dios legalmente recuperando el control de la tierra, hasta que en este punto final Jesús ya entra con su gloria y con su poder a hacer su juicio final y a retomar el control que tenía el diablo durante todos estos años de la tierra. Porque en este momento la tierra está bajo el poder del diablo. Desde Adán hasta hoy, Adán entregó el poder que Dios le dio al diablo, y el diablo ha reinado sobre la tierra durante muchos años, milenios, 6,000 años, reinando Satanás sobre la tierra. Entonces quiero que pienses en el momento tan glorioso cuando Jesús venga y haga lo que tiene que hacer y acabe con todo, y entonces diga: listo, comenzamos de nuevo, y ahora esta tierra otra vez viene a ser gobernada y dirigida por Jesucristo mismo. Poderoso, ¿no? Y vienen 1000 años en los que Jesús reinará sobre la tierra y nosotros reinaremos con Él. Pero tiene que hacerse así. Y Jesús tiene que hacerlo así, porque todo tiene que ser juzgado, porque Él es juez justo y nunca ha dejado de ser justo. Entonces hasta lo último, su paciencia, su amor ahí inagotable, hasta que ya toca ponerle punto final. Entonces Jesús entra y hace lo que tiene que hacer, y viene a través de 7 copas que dice la palabra del Señor. Y quiero que lo leas conmigo. Apocalipsis 15 versículo 1, dice la palabra: luego vi en el cielo otro maravilloso suceso de gran importancia. 7 ángeles sostenían las últimas 7 plagas que completarían la ira de Dios. Vi delante de mí algo que me parecía un mar de cristal mezclado con fuego. Sobre este mar estaba de pie todos los que habían vencido a la bestia, a su estatua y al número que representa su nombre. Todos tenían arpas que Dios les había dado y entonaban el canto de Moisés. ¿Cuál era el canto de Moisés? Siervo de Dios. El canto del Cordero, como decía: grandes y maravillosas son tus obras, oh Señor Dios Todopoderoso. Oh Señor Dios el Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y adorarán delante de ti, porque tus obras de justicia han sido reveladas. Y quiero decirte otra cosa acá, porque están cantando el cántico de Moisés, ¿cierto? O sea, lo que cantaba Moisés. Y es que Moisés en el Antiguo Testamento es una figura del Mesías, porque Moisés hizo, en un sentido figurado, lo que hizo Jesús con nosotros. ¿Qué fue?
Moisés sacó de la esclavitud a un pueblo que estaba bajo el gobierno de los egipcios, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y los llevó por un desierto, cruzando un mar hacia una tierra prometida. Tal cual fue lo que hizo Jesús con nosotros. Nos rescató de un mundo, de un faraón que era el diablo que nos tenía sometidos y esclavizados. Ahora nos llevó en libertad, nos sacó del mundo y nos llevó al reino de la luz y nos puso en esa tierra que nos prometió, y estamos poseyendo esa tierra. Eso es lo que estamos haciendo hoy como cristianos, porque tú y yo ya no somos esclavos del diablo, ahora somos hijos de Dios. Y dice Gálatas 4:7, si somos hijos, entonces también somos herederos de Dios. Tú ya no eres esclavo, ahora eres un hijo de Dios. Ya el diablo no podrá enseñorearse de tu vida. Ya el diablo no tiene poder sobre ti. Los demonios ya no tienen poder sobre ti. Tú eres un hijo de Dios redimido con la sangre de Cristo. Ahora tú eres quien tiene el poder. Ahora tú puedes pararte firme, reprender al diablo y echarlo fuera, porque el diablo ya fue derrotado por Jesús en la cruz del Calvario. Eso hizo Moisés con el pueblo, lo sacó del poder de Egipto, del poder del faraón. Eso mismo hizo Jesús con nosotros, nos sacó del poder del mundo, del poder del diablo, y nos trasladó a una tierra prometida. Aleluya. Ahora somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Y en el cántico de Moisés hay varios elementos hermosos, porque él dice: grandes y maravillosas son tus obras, oh Dios Todopoderoso. Hay una canción de eso, ¿alguien se la sabe? Grandes y maravillosas son tus obras. ¿Se la sabe? Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos. Eso. Pero miren que dice: vendrán las naciones y te adorarán. Presta atención a eso. Eso lo cantó Moisés. ¿Cuántos años? Y eso no se ha cumplido, ¿o sí? Que vengan las naciones de la tierra a adorar a Jesús. Adorarlo en Jerusalén. ¿Tú sabes que eso es parte de la profecía bíblica? Cuando Jesús venga a reinar en la tierra 1000 años, una vez al año, de todas las naciones iremos a Jerusalén a adorar a nuestro Señor Jesucristo. Y estaremos acampando en carpas, haciendo la fiesta de los tabernáculos, celebrando a nuestro Señor Jesucristo. Estaremos haciendo eso. Y Moisés, desde tantos años antes, ya lo cantaba. Y ahora estos que están con las arpas en sus manos, que están sobre ese mar de vidrio, que son esos que han salido en esa siega y están cantando y están adorando al Señor y están diciendo: tus obras son maravillosas. Ahora fíjense que estamos en medio del juicio, en medio de la ira, en medio del pisar las uvas. Pero ellos cantan: grandes y maravillosas son tus obras. Cuando tú entiendes el juicio de Dios, tú verás que Dios es muy bueno, que Dios es muy bueno, que Él es grande, que Él es maravilloso. No como muchas personas en el mundo que hablan negativamente de Dios. No, nosotros creemos que Dios es bueno, bueno, siempre, eternamente bueno. Aleluya. ¿Cuántos tienen un Dios bueno? Dios es bueno, todo el tiempo. Él está con nosotros todo el tiempo. Y entonces continúa leyendo lo que dice aquí la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 15. Y glorificarán tu nombre, dice: luego miré y vi que se abría por completo el templo que está en el cielo, el tabernáculo de Dios. Los 7 ángeles que sostenían las 7 plagas salieron del templo. Estaban vestidas de un lino blanco sin mancha alguna y tenían una banda de oro que cruzaba el pecho. Entonces uno de los 4 seres vivientes le entregó a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro, llena de la ira de Dios, quien vive por siempre y para siempre. El templo se llenó de humo de la gloria y el poder de Dios. Nadie podía entrar en el templo hasta que los 7 ángeles terminaron de derramar las 7 plagas. Ahora, ¿quieres saber cuáles son esas 7 plagas? Que ya es lo último que va a pasar. Léelo conmigo ahí en el capítulo 16, versículo 1. Préstale mucha atención. Luego oí una voz potente que venía del templo y decía a los 7 ángeles: vayan y derramen sobre la tierra las 7 copas que contienen la ira de Dios. Así que el primer ángel salió del templo y derramó su copa sobre la tierra, y a todos los que tenían la marca de la bestia y que adoraban a su estatua, le salieron horribles llagas malignas. Después, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar,
y el agua se volvió como la sangre de un cadáver, y murió todo lo que estaba en el mar. Entonces el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y los manantiales, y estos se convirtieron en sangre. Y oí que el ángel que tenía autoridad sobre todas las aguas decía: Oh Santo, el que es y que siempre será, tú eres justo porque has enviado estos juicios. Como derramaron la sangre de tu pueblo santo y de tus profetas, tú les has dado a beber sangre. Es su justa recompensa. Oí una voz que venía del altar y decía: Sí, oh Señor Dios, el Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Entonces el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, y esto hacía que quemara a todos con su fuego. Todos sufrieron quemaduras debido a la descarga de calor y maldijeron el nombre de Dios, quien tenía control sobre todas estas plagas. No se arrepintieron de sus pecados, ni se volvieron a Dios, ni le dieron la gloria. Después, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y el reino de la bestia quedó sumergido en la oscuridad. Sus súbditos rechinaban los dientes por la angustia y maldecían al Dios del cielo por los dolores y las llagas. Pero no se arrepintieron de sus fechorías ni volvieron a Dios. Luego, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y éste se secó para que los reyes del oriente pudieran marchar con sus ejércitos sin obstáculos hacia el occidente. Y vi que de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta saltaban tres espíritus malignos que parecían ranas. Estos son espíritus de demonios que hacen milagros y salen a reunir a todos los gobernantes del mundo para pelear contra el Señor en la batalla del gran día del juicio de Dios, el Todopoderoso. Miren, dice Jesús, yo vendré como un ladrón, cuando nadie lo espere. Benditos son todos los que me esperan y tienen su ropa lista para no tener que andar desnudos y avergonzados. Aleluya. Y los espíritus de demonios reunieron a todos los gobernantes y a sus ejércitos en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Luego el séptimo ángel derramó su copa en el aire, y desde el trono del templo salió un fuerte grito: todo ha terminado. Entonces rugieron y retumbaron truenos y salieron relámpagos y se produjo un fuerte terremoto, el peor desde que el hombre fue puesto sobre la tierra. La gran ciudad de Babilonia se partió en tres secciones, y las ciudades de muchas naciones cayeron y quedaron reducidas a escombros. Así que Dios se acordó de todos los pecados de Babilonia y la hizo beber de la copa que estaba llena del vino del furor de su ira. Entonces desaparecieron todas las islas y las montañas se vinieron abajo y no existieron más. Hubo una gran tormenta de granizo y piedras de granizo como de 34 kilos cada una cayeron del cielo sobre las personas. Maldijeron a Dios debido a la terrible plaga de granizo. Amén. Entonces aquí en este capítulo 16 Dios nos habla de cuáles son esas 7 plagas que vienen al final. ¿Sí le prestaste atención cuáles eran? La primera plaga, hagamos un recuento rápido: úlceras en la piel de los hombres, llagas, ¿cierto?, que caían sobre esas personas que adoraron al anticristo, que estaban marcadas por la bestia. La número 2, todo ser marino muere porque el agua del mar se vuelve como la sangre de un cadáver, porque la copa que derrama el ángel sobre las aguas del mar hace que se conviertan de esta manera. La número 3, los ríos, todos los ríos se convierten en sangre. Número 4, un calor abrasador que produce quemaduras, porque el ángel pone su copa sobre el sol y entonces la gente se está quemando por el sol y maldicen a Dios, en vez de arrepentirse lo maldicen. Número 5, viene oscuridad sobre el reino del anticristo, ¿cierto? Y todos son confundidos y dice la palabra que rechinan los dientes del desespero, todo está oscuro. Y la número 6, y hago una pausa acá, es la gran batalla del Armagedón. ¿Cuántos han escuchado hablar de esa batalla? ¿En qué consiste esa batalla? Miren, está el dragón, está el anticristo y está el falso profeta. De sus bocas salen unos demonios que son como ranas, dice Juan.
¿Cuál es el trabajo de esos demonios? Engañar a la gente, haciendo señales. Pero dice la palabra que ellos van a los gobernantes de la tierra para incitarlos, para decirles que se unan todos para pelear contra Israel. O sea, hay una influencia demoníaca que viene sobre los presidentes, no sé, de las naciones, y les dicen, únanse a esta guerra, todos van a atacar a Israel. El problema es Israel. Todo ha venido por culpa de Israel. Y si destruimos a Israel, entonces todo se acaba. Algo así es lo que le dicen esos demonios a los gobernantes de las naciones. Entonces todos se unen para la guerra y se van en contra de Israel. Y esta es la gran batalla que describe la Biblia, la guerra más grande de la historia, que sería algo así como la Tercera Guerra Mundial, porque naciones se unen para pelear en contra de una nación solamente que se llama el pueblo de Israel. Ahora Israel tiene que enfrentar una guerra muy difícil, ¿o no? Pero, ¿se acuerdan cuando leíamos en Joel que aún ahí Dios los guardaría? ¿Se acuerdan? Estábamos hablando de esos ríos de sangre y que Dios ahí guardaría al pueblo de Israel. Pero quiero que analices también algo, y es que son demonios los que influencian a los presidentes para que estén en contra de Israel. ¿Sí lo notaste? ¿No te parece interesante? Que un demonio venga y le diga, oye, mira, Israel es malo, son genocidas, no sé qué y tal, y todos van en contra de Israel. Y el ángel, ¿cómo se desata este momento? El ángel riega su copa sobre el gran río Éufrates y el río se seca. ¿Tú has visto en internet? ¿Tú has buscado esto? Ese río ya está prácticamente seco. Ya está listo. Ya ese terreno está abierto porque por ese río seco ahora se abre un camino. Y los reyes de Oriente, dice la palabra, vendrán a atacar a Israel. O sea que muy probablemente China viene del oriente con todo su ejército a atacar a Israel, unido con las otras naciones que van a estar ahí, que vienen con sus ejércitos para destruir a Israel. Yo creo que ellos dicen, ahora sí es el momento de borrar a Israel del mapa. Pero según lo que leímos, tampoco podrán. Israel va a prevalecer porque Jesús mismo vendrá a pelear con la espada de su boca. ¿Sí estamos? ¿Cuántas guerras ha soportado Israel en la historia? Y sobrenaturalmente se mantienen como nación. Mira la guerra de los 6 días, empezando otra vez de cero. Y ganaron. Sin ejército, sin armamento, ganaron. Eso es raro, ¿no creen? Eso no es otra cosa que Dios con ellos. Entonces nunca los maldigas, nunca vayas en contra de Israel, bendícelos, porque si los bendices, tú serás bendecido con las bendiciones de ellos. Y por algo son una nación tan próspera y tan bendecida. Pero acá, justo acá en la sexta de las copas de la ira de Dios, las naciones se unen para atacar a Israel. Hay otra guerra que se va a desatar antes de esa, no se ha desatado, que es la guerra de Gog y Magog, que está en Ezequiel 38. ¿Tú la has leído de pronto? Cuando Rusia ataque a Israel. Eso va a pasar muy pronto. Estamos pendientes de esas noticias porque como Israel es el reloj de Dios en la tierra, así como Matusalén era el reloj de Dios en los tiempos de Noé, entonces todo lo que pase allá tiene que ver con nosotros. Porque en algún momento, muy pronto, Israel se va a unir con Rusia se va a unir con Irán, que es como Persia de la antigüedad, se va a unir con Turquía, se va a unir con Irak, se va a unir con todas estas naciones enemigas de Israel y van a atacar a Israel. Pero esa guerra también la va a ganar Israel. Y es antes del Armagedón. Esa guerra tiene que ocurrir muy pronto. Muy posiblemente nosotros alcancemos a ver esa guerra. Puede ser, porque la Biblia no especifica si es antes del arrebatamiento de la iglesia o después del arrebatamiento de la iglesia. Pero lo que tú tienes que estar pendiente es que si hay tensión allá en Medio Oriente, si hay tensión en contra de Israel, es porque de verdad ya estamos muy cerquita. Y si tú llegas a ver que Rusia se mete en el conflicto, ahí sí ya vámonos. Ya de verdad es porque ya no faltaría prácticamente nada para que se desate todo lo de la gran tribulación. Pero esa guerra va a ocurrir antes. De la que estamos hablando acá es la del gran Armagedón. Esa batalla que en el valle de Meguido, que es un valle gigantesco que está allá en Israel, mañana estaremos viendo ese valle, más o menos pasado mañana, no sé, en estos días con los que vamos para Israel. Vamos a pararnos en el monte Carmelo, donde Elías hizo llover fuego del cielo, y frente a ese monte está todo ese valle de Meguido, que es un valle tan grande que Napoleón se paró ahí en esa montaña y dijo, este es el escenario perfecto para una guerra. ¿De verdad sabían eso? Y la palabra de Dios dice que ahí es donde se va a librar esa última guerra, que es la peor de todas. Ahora, ¿cómo será esa guerra si el mundo hoy
tiene un armamento mucho más poderoso que hace años. Hace 100 años no existían las armas que existen hoy. Plantas nucleares en Irán. No es un secreto para nadie. En Rusia, ¿cuántas armas biológicas se están creando todos los días? China, que tiene el ejército más grande del mundo, que si sale en esta batalla y viene a atacar a Israel, entonces la tensión que va a haber en este momento va a ser tan grande, pero cuando Israel ve que ya no puede, cuando Israel está derrotada aparentemente, es cuando viene Jesús a pelear por ella. Y con la espada de su boca, en un segundo pisará las uvas en el lagar de la ira de Dios. Y entonces ahí ya, solo con una palabra, en un segundo Jesús vendrá y destruirá a todo el mundo. ¿Ya estamos o no? Y esto de lo que está hablando en la sexta, pues da paso a la séptima, que es el mayor terremoto de la historia, dice la palabra, de la humanidad. Y junto a ello, cataclismos y destrucciones, granizos de 30 y ¿cuántos kilos decía? 34, 38 kilos. 34, 38 de pronto pega un poquito más duro el 38, ¿sí? Imagínate un granizo, ¿cómo será de grande para que pese 34 kilos? Pero así va a ser en ese momento, un granizo que nunca ha caído en la tierra. Y ese es ya el final. Y ahí entonces dice la palabra, ya, se acabó. Y hay personas que van a quedar vivas, que van a sobrevivir a todo lo que pasó, que son en el juicio de las naciones, que ya luego veremos eso, que el Señor permitirá que pasen al milenio. Y que sean como esas personas que van a procrearse otra vez y van a seguir haciendo raza humana, porque nosotros ya no vamos a poder. Porque nosotros en la resurrección de los muertos seremos semejantes a los ángeles. Ahora seremos como una raza superior, como una especie superior que estará reinando en la tierra. Algo así como una invasión extraterrestre. Nosotros seremos los extraterrestres, ¿sí? Algo así. Gobernando la tierra con Jesús y reinando sobre la tierra. Y entonces todas las personas pues comenzarán a crecer y pasarán 1000 años hasta que restablezcamos el orden de la tierra, hasta que tengamos otra vez la tierra como cuando Dios la creó al inicio. Eso va a ser algo precioso y un trabajo muy bonito. Pero todo esto va a pasar, iglesia. Esto es lo que dice la palabra del Señor y yo lo creo, no sé si tú lo crees. Pero vamos a hacer algo muy importante esta mañana y es tomar la cena del Señor. Y yo creo que nos queda perfecto para hoy porque quiero explicarte algo. No sé si tienes una copa y un pedazo de pan que me prestes. Alguien que me preste, por favor. Porque cuando tomamos la Santa Cena pasa algo maravilloso. La última noche, antes de que Jesús muriera, dice la palabra que Jesús se sentó con sus discípulos y partió el pan y les sirvió el vino. ¿Cuántos se acuerdan de eso? ¿Y qué fue lo que hizo Jesús? Básicamente lo que hizo fue esto. Gracias, Lady. Ahorita vamos a tomar toda la Santa Cena. Gracias, Lady. Entonces dice la palabra que Jesús partió el pan y lo entregó a sus discípulos. Y les dijo, tomen y cómanlo, siempre en memoria de mí. Cada vez que lo hagan van a anunciar mi muerte. Es lo que está diciendo Jesús. Porque así como él partió el pan, estaba mostrando una imagen de cómo su cuerpo sería roto. Y cuando nosotros comemos del pan, Pablo dijo allá en primera carta a los Corintios, que Jesús le enseñó a él lo que había pasado esa noche. Y eso es precioso porque Pablo no fue uno de los discípulos de Jesús, pero Pablo dice en el capítulo 11 de primera carta a los Corintios, yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Entonces cuando nosotros comemos este pan estamos recordando que todo el castigo que era para nosotros cayó sobre Jesús. Y cuando tú comes el pan, así como lo trituras en tu boca, así como lo despedazas, sabes que así fue despedazado el cuerpo de Cristo en esa cruz. Por ti y por mí. Y luego cuando dice, ahora tomen esta copa y bébanla en memoria de mí, estamos tomando de la sangre de Jesús, porque estamos tomando de su sangre para no tener que beber de la ira de Dios. La copa que nosotros tomamos es la de la Santa Cena, no de la copa de la ira de Dios. No vamos a beber de las 7 copas de la ira de Dios, del cáliz de su ira. Nosotros vamos a tomar de la Santa Cena. Por eso para nosotros este momento es un momento muy, pero muy santo. Porque estamos recordando el suceso más importante de toda la historia y es cuando Jesucristo pagó
toda nuestra condena y nos entregó vida eterna a nosotros. ¿Te gustaría comer del pan? ¿Qué tal si te pones de pie, por favor? Y mientras te pones de pie, quiero hacer una invitación a esas personas que aún no se han decidido por Jesús. La única forma de escapar de la ira de Dios, de los juicios que vienen, se llama Jesús. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por Él. Y si tú no has aceptado a Jesús en tu corazón, hoy te invito a que lo aceptes, a que lo invites a vivir dentro de ti, a que lo reconozcas como tu Salvador. Es tan fácil. Estamos en ese tiempo de gracia donde cualquier persona, sin importar su pasado, los pecados que haya cometido, puede recibir esta salvación. Porque eso se llama gracia. La gracia tiene el poder de justificar al peor de los hombres. Y si tú escuchas este mensaje hoy, ahora tú tienes la decisión en tus manos de aceptar o no al Señor Jesucristo. Y si lo aceptas, hoy será el día más importante de toda tu existencia. Por la eternidad recordarás este día y sabrás que este día fue el día en el que sobrenaturalmente tú recibiste una eternidad con Dios. Si lo desprecias, podrías arrepentirte por la eternidad, porque siempre sabrás que tuviste la oportunidad de aceptarlo, de simplemente, como un acto de fe, decirle: Señor, yo creo en ti y yo te acepto como mi Salvador. Porque la salvación es un acto de fe. Es cuando le dices: creo en ti, acepto lo que hiciste por mí en esa cruz, recibo este perdón, acepto tu amor en mi vida. Eso es todo. Si tú no lo has hecho, hazlo ya. Si hay personas que nos están viendo a través de internet y ahí donde están quieren hacerlo, háganlo ya. No dejen para mañana, mañana puede ser tarde. Cristo podría venir hoy. Ese es el día de tu salvación, ese es el día en el que puedes decirle al Señor: te necesito, te acepto, te recibo. Dice la palabra de Dios en Hebreos: si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No dejes que el enemigo ponga tu corazón duro. Dile hoy como una decisión: Señor, te acepto. Voy a guiarte en esta confesión de fe. Tú solo recibe a Cristo en tu corazón. Repite estas palabras con mucha fe. Di conmigo así: Señor Jesús, yo creo en ti. Yo creo en tu palabra. Hoy te acepto como mi Salvador. Te confieso como el Señor de mi vida. Te recibo y te pido: dame un nuevo nacimiento, dame una nueva identidad, hazme una nueva persona, con una nueva naturaleza. Señor, te entrego toda mi vida y te serviré por siempre. Toda mi vida es tuya, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.